Buenos días, vamos a hablar sobre la diversidad sexogenérica, misma que comprende al sexo biológico, a la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y finalmente a la práctica sexual. Para comenzar, definiremos qué es el sexo biológico. Es nuestra anatomía como macho, hembra o intersexual, misma que incluye los órganos sexuales internos y externos, los cromosomas y las hormonas. Ahora bien, el sexo biológico se manifiesta de tres formas. Hembra. Se define como hembra a la persona que nació con cromosomas XX y el aparato reproductivo femenino, ovarios y genitales femeninas. A macho, la persona que nació con los cromosomas XY y tiene el aparato reproductivo masculino. Y la intersexualidad, que es una combinación de los ambos sexos. Es una condición natural donde una persona presenta una discrepancia entre su sexo cromosómico, sus genitales, presentando características de ambos sexos. Ahora bien, vamos a hablar sobre la identidad de género. Esta hace referencia a una percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a sentirse como hombre, como mujer o de un género no binario, sin considerar necesariamente y tomar en cuenta las características físicas o biológicas. Entonces, básicamente lo que hace referencia a la identidad de género es como la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la experimenta. Entonces está relacionada con nuestra forma de percibir nuestro género. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la expresión de género. La expresión de género hace referencia a esta exteriorización de la vivencia de género de una persona, incluyendo la expresión de la identidad o la personalidad. Entonces, aquí nosotros hacemos referencia generalmente a todo lo que tiene que ver con la forma en la que nosotros expresamos, es decir, a través de la vestimenta, de nuestro comportamiento, los intereses, las afinidades. Más que todo depende de cómo es percibida por la sociedad como femenino, masculino y andrógino, que es la combinación de ambos. Ahora bien, vamos a hablar sobre la orientación sexual. En esta parte hace referencia al patrón de atracción sexual erótica, emocional y o amorosa a determinado grupo de personas, definidas por su sexo. Puede ser tanto del mismo sexo como por otro sexo. Entonces, en esta parte, las tipologías más conocidas de orientación sexual comprenden a, primero, la heterosexualidad, que básicamente hace referencia a la atracción física, emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente, es decir, hombre y mujer. Mientras que la homosexualidad hace referencia a la atracción física, emocional, afectiva y sexual por personas del mismo género. Finalmente, la bisexualidad hace referencia a la atracción física, emocional, afectiva y sexual por personas de ambos géneros. También es importante referir que en este punto existen otras orientaciones sexuales que son un poco menos conocidas, como la pansexualidad, que se caracteriza por la atracción física, emocional, afectiva y sexual hacia una única persona independientemente de su sexo, género, y la polisexualidad. Entonces, como vimos en este apartado, hablamos sobre la orientación sexual. Y ahora finalmente vamos a hablar sobre la práctica sexual, que hace referencia al conjunto de actividades y o comportamientos que constituyen el ejercicio sexual que realizan las personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. Estas se dividen en coitales y también no coitales. Muchas gracias.